Primera de Reyes, capítulo 17. La historia que les quiero contar es, como lo dije hace unos domingos atrás, de los libros más hermosos, poderosos, que para mí, Héctor Maya, pueden existir. Los dos libros de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Porque aquí vemos dos hombres trabajando de la mano de Dios y cómo Dios los usó, porque ellos quitaron de sus mentes, y aunque la Biblia me relata que fueron hombres sujetos a pasiones, y cuando me habla de pasiones, no me habla de que son hombres lujuriosos, porque esas pasiones quieren decir a emociones como iras, desánimos y depresiones, al igual que las puedes tener tú y las puedo tener yo. Pero aún por encima de eso, esos hombres que son el profeta Elías y su discípulo, el profeta Eliseo, hombres que se dejaron usar a plenitud de la mano de Dios. Lo hemos explicado en días anteriores. Elías, de la mano de Dios, hizo y estableció en su caminar sobre la tierra 7 milagros. Eliseo lo duplicó e hizo 14 milagros. Pero no les quiero hablar solamente de los milagros que se pudieron dar por boca de Elías. Les quiero hablar de la autoridad que Elías tenía para establecer un cambio en su vida. Y por eso quise colocarle a este mensaje el título: Cambia tus circunstancias decretando una palabra bajo la unción de Dios. Porque muchas veces nosotros como pueblo nos dedicamos a orar, a orar, a orar y a orar, y el tiempo y las horas se nos pasan orando y nunca vemos ni obtenemos respuesta de Dios, porque desconocemos un arma poderosa que nos dio el Señor, que es el decretar la palabra de Dios. Mira, hay actos proféticos y armas en la palabra de Dios que no son desconocidas. Los aplausos. Lee las escrituras, cuántas victorias Dios le dio a su pueblo diciéndole: solo aplaude. Y su pueblo solo aplaudía. Cuántas victorias le dio a su pueblo diciendo: marcha, marcha, las murallas de Jericó. Cuántas victorias simplemente con gritar aleluya se tuvieron. Cuántas victorias simplemente adorando, como Josafat, que tenía todo el ejército montado para ir en contra de sus enemigos. Y Dios le dijo: Josafat, detente, solo quiero que te levantes y adores, porque no es tuya la guerra, es mía. Y Josafat adoró toda la noche, y sus enemigos se mataban solitos y huían. Mis amados y amadas, hay armas que no solamente es la oración, armas que tú debes hacer como el silencio. El silencio tiene un poder en el mundo espiritual. El salmista David fue uno de los hombres que más entendió lo que era hacer silencio delante de Dios, y en el silencio Dios le respondía a sus oraciones. Hay oraciones como son un pacto bajo una ofrenda. Hay armas que son el decretar, y de esa te quiero hablar hoy. Y lo que es la diferencia entre decretar y orar. Orar es pedir, y decretar es recibir algo de Dios y establecerlo a vox populi, que así será. Lo que hablábamos de mi amada Jenny con su hijo fue lo que hicimos ese lunes allá como concilio, que nos reunimos los lunes y establecimos sobre él una liberación de la cautividad, porque hemos entendido de parte de Dios que él estaba en el lugar, hora y momento equivocado. Y nosotros empezamos a establecer libertad. Libertad. El martes que él habló lo vi muy dispuesto a que pasara y a que se lo llevaran. Y yo le dije: varón, yo no sé lo que tú tienes en el corazón, pero te puedo decir algo: que Dios puede hacer algo a última hora. En el último instante, Dios va a hacer algo y va a cambiar tus circunstancias. Y haga y pase lo que pase y escuche lo que escuches, recuerda que Dios tiene la última palabra. Y lo dije, se lo dije, y te lo quiero decretar como profeta. No te voy a hablar como pastor, te voy a decretar como profeta lo que yo quiero ver en tu vida. Y estamos oyendo rumores de algo grande. Mis amados, porque hay dos cosas que tenemos que entender.
Dios estableció profetas que se mueven constantemente bajo una unción profética. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es recibir una palabra de Dios, soltarla, y esa palabra se cumplirá, las circunstancias avanzarán y las circunstancias cambiarán a favor de lo que Dios te puso en el corazón. Pero hay momentos en que no eres profeta de Dios, eres un hijo de Dios normal, pero llega una palabra a tu corazón y Dios te dice, ora de tal manera, y tú oras de esa determinada manera y la circunstancia empieza a cambiar a tu favor. Es un don profético que te viene en el momento. Úsalo y verás respuesta de Dios. Hago paréntesis. Ojo para los dormilones porque los van a mirar aquí en el televisor. Y este video va a subirse en internet. Así que yo te recomiendo que te pongas unas cintitas, porque yo no quiero que en la página de Facebook que tenemos te vayan a ver durmiendo. Así que no se te diga, mi pastor no me advirtió. En cualquier momento el camarógrafo está entrenado y tiene ojos de lince para mirar. Para pillar. Antenitas de vinil, detectar los dormilones y pillarlos, y aquí lo paso. Y no quiero que digan, me exhibieron públicamente, no se te advirtió públicamente. Que si te vas a dormir, ocúltate del lente de la cámara o mejor no te duermas. Cierro paréntesis. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entra en escena un hombre llamado Elías. Léelo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías aparece en medio de una circunstancia que el pueblo de Israel, lo que se le conocía como el pueblo del Reino Unido, eran las 12 tribus de Israel. Estaba Judá, estaba Belén, estaba Samaria, y habían varias ciudades o tribus que se le conocían como Israel. Samaria era la capital de Israel en ese entonces. Y Elías es levantado en medio de un pueblo que venía haciendo cada día lo perverso, lo malo delante de Dios. Y más cuando se sube un hombre que dice la Biblia en 1 Reyes 16, el verso 29 hasta el 31, léelo, mi amor. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en año 38, de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes, los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue siervo, y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. ¿De quién estamos hablando? De un hombre llamado Acab, que hizo lo más malo que todos aquellos sumados no habían hecho en todas sus épocas. Acab tenía un corazón perverso e iba a destruir, e iba a llevar a lo peor, al peor estado del pueblo de Israel. Y Dios levanta un hombre, lo saca del monte. Es cuando aparece en el capítulo 17, el verso 1, Elías Tisbita. Tisbita porque era de una región, y Elías era un hombre, es un hombre cuyo nombre traduce literalmente del hebreo es Dios es Yahvé. El mismo nombre con que Moisés, cuando se fue a presentar ante Faraón, y él le preguntó y le dijo, Moisés, Dios le dijo a Moisés, necesito que vayas a Faraón y le digas que yo te he enviado. Una sola pregunta le hizo Moisés a Faraón, a Dios, ¿quién le digo que me envió? Y él le dijo, dile que yo soy el que soy. Es el mismo nombre que utiliza Dios para colocarle a Elías. Yo soy el que soy, Dios es Yahvé. Es la misma representación de Moisés, la tiene Elías, un hombre que sale del monte
tal vez muy poco culto, un hombre campesino, pero entrenado proféticamente para establecer cambios en la vida de un pueblo y poder traer mejorías a 12 tribus que estaban clamando por la perversidad de sus reyes, pero que aún así se habían acostumbrado a vivir bajo la opresión de sus reyes. Entonces, mis amados, estamos viendo primero un hombre que tiene la capacidad de pararse frente a un pueblo perverso y empezar a creer que Dios puede hacer un cambio diferente. Tal vez tú y yo estamos parados frente a hombres y mujeres que aparentan ser tenebrosos y más poderosos que tú y que yo, y que en un momento determinado suenan o parecieran que fueran más grandes. Pero si tú le crees a Dios y te dejas usar por Él, una palabra que Dios ponga en tu corazón podrá cambiar las circunstancias en la vida de una persona. Primera de Reyes, capítulo 29. Perdón, 17, 29. 17, 29. 18, 29. Perdón. Primera de Reyes, ahora sí. El capítulo 17. Estamos en el 17, perdón, ahora sí. Un hombre que empieza a establecer la palabra de Dios, en el 17, 1. Elías Tisbita, que era de los moradores de Gadad, dijo: Acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta ahí. ¿Qué es lo primero que ataca Elías en el pueblo de Israel? Podríamos decir que Elías se atreve a confrontar a un rey perverso por el cual nadie creía. Y dos, se atreve a confrontar a los Baales de acá. Leímos en los versos anteriores que él había levantado estatuas, imágenes, esculturas para adorar. ¿Y saben por qué atacó la lluvia? No para dañar las cosechas ni para poner al pueblo en sed, sino porque Baal era el Dios que, entre comillas, controlaba las lluvias. Un hombre que se atrevió a pararse frente a alguien y decirle: tu Dios, que por generaciones y años has dicho que controla la lluvia, mi Dios hará cesar por mi palabra por 3 años la lluvia. Imagínense ustedes confrontar a un brujo, a un endemoniado de esa magnitud, porque no era solamente hacer cesar la lluvia, sino confrontar el poder de las tinieblas que tenía Baal sobre la región de Israel. Ustedes se imaginan el rumor que pudo haberse corrido en Israel cuando se oía: hay un hombre por allá llamado Elías que se atrevió a confrontar a nuestro Dios, que hace caer la lluvia de día y de noche, y él dijo que por su palabra no llovería por 3 años. Ustedes se imaginan el rumor que puede haber cuando alguien se atreve a confrontar las tinieblas de esa manera. Pero fue un hombre que creyó que Dios podía cambiar las circunstancias y decretó una palabra. Y ahí es donde te estoy hablando. ¿Qué circunstancia hay adversa en tu vida para que decretes lo contrario? Baal tenía cautiva las mentes de ese pueblo, los tenía presos. Pero Elías entendió que una palabra decretada proféticamente podía hacer cesar la lluvia por 3 años. Y fue un hombre que hizo detener la lluvia. Dice la Biblia que Dios llevó a Elías a una cueva para alimentarlo por los 3 años, mientras los ríos, los valles y todo lo que tenía agua se iba secando. ¿Qué circunstancia necesitas secar tú en tu adversidad? Mi amado, tienes que saber Dios que te está hablando en el corazón. Hay cosas que Dios te está diciendo y no para que sigas orando, sino para que te levantes y pises tu circunstancia y digas: mira, hasta hoy llegó la enfermedad en mi vida. Hoy decreto que Cristo se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y hoy mi enfermedad queda libre, se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Parece que nadie lo creyó. Amén. Capítulo 18.
Elías aparece en escena 3 años después. Elías decretó y se perdió del mapa. Pero 3 años después aparece en escena y reúne a los profetas de Baal que clamaban de día y de noche para hacerles aún un reto mayor. Y era decirles: hagamos 2 sacrificios. Ustedes levantan un altar a su Dios y yo levanto un altar a mi Dios. El Dios que responda, ustedes seguirán. Si mi Dios responde, entonces lo seguirán sin vacilar. Y si el Dios de ustedes responde, entonces ustedes lo seguirán sin vacilar. Y los dejó todo el día para que clamaran de día y de noche frente al altar. Y dice la Biblia que Elías literalmente se burlaba de ellos y le decía: sigan clamando. Ellos tenían por costumbre tasajearse, cortarse para derramar sangre, porque así atraían a los demonios. Y Elías se burlaba: griten más fuerte, griten más fuerte, griten más fuerte, porque su Dios no es capaz. Aún les decía: tal vez su Dios está de camino. ¿Sabes qué quiere decir esa frase, está de camino, en el original con aquella época? Su Dios tal vez esté defecando y no lo ha escuchado. Cuando la gente decía alguien está de camino, lo que quería decir en el original, una frase decía: tal vez está en el baño por allá en un monte escondido. Mira hasta dónde llegó Elías a confrontar a los profetas. Tal vez el Dios de ustedes está escondido en un baño y no los puede escuchar. Pero el Dios mío, que ahí es donde entra Elías nuevamente, desde cariño, del 36 al 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas. 36, no, mi amor, el verso 36. 18. Sí, 18 y 36. Hasta 39, sí. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mis amados, ¿cuántos se atreverían a hacer lo que hizo Elías? Se acabaron los amén. Si Dios dijo que toda autoridad le había sido dada al Hijo de Dios y que Él te la dio a ti, y que tus enemigos están bajo tus pies, y que cosas mayores haríamos, entonces vuelvo a hacer la pregunta: si Dios te manda a hacer esto, ¿cuántos se atreverían a hacerlo? Amén. Amén. Mis amados, es tiempo que empiezas a decretar lo que Dios te ha dicho. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba clamando por el pueblo? Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Marcha. Sabes que Dios a veces se aburre, y lo quiero decir con temor de Dios, de tanta oración insípida y vacía que podemos tener a diario, cuando tenemos armas que están en la palabra de Dios, que podemos hacer cambiar una circunstancia o hacer retroceder al enemigo con solo decretarlo creyendo en fe. Ustedes se imaginan a este hombre Elías diciéndole a todos los brujos y hechiceros y aún al mismo rey: ¿sabes qué, rey? No va a llover por 3 años, sino por mi palabra. Y eso es autoridad, mi hermano, eso no es arrogancia. Porque quien iba a soltar la palabra no era Dios, era Él. Y es una cosa en la que tenemos que entender. Dios tiene autoridad y con solo pensarlo las cosas se hacen. Pero lo que Dios quiere no son títeres ni robots, ni programas que uno ejecute un botón y el programa automáticamente lo haga. No, lo que Dios quiere es que tú y yo creamos que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que te dáselo si lo van a dar.
pares frente a la circunstancia y no le clames ya más a Dios. Mira, y recibo una palabra ahora en esta mañana. Hay cosas que no han cambiado, dile a mi pueblo, porque siguen orando por ellas. Y ya yo les he dicho lo que tienen que hacer y no lo han hecho. Y sus circunstancias jamás cambiarán, porque Dios no va a bajar a cambiarla. Si Dios te ha dado poder creativo en tus palabras, armas para destruir y armas para edificar son tus palabras. Párate frente a las circunstancias y hazlas cambiar. Ya no es de clamar, ya no es de irte de rodillas a derramar lágrimas. Dice la Biblia en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de clamar, pero hay tiempo de levantarse a ejecutar lo que Dios te puso en el corazón. Aquellos enfermos, abúrrete de la enfermedad. ¿Ya por qué le pides a Dios sanidad? Si Dios dijo que Él te había sanado en la cruz del Calvario. Entonces, si no se va la enfermedad, ¿qué está pasando? Ejecuta tu autoridad. Ustedes se imaginan a un juez de la Corte Suprema de Justicia pidiendo favores a ver si alguien se lo hace, o al presidente haciendo un decreto diciendo: si al pueblo le parece y bien quiere, por favor síganse a este decreto y lo cumplan. Decrétese y qué, y si no lo cumplan te vas preso. Y un juez dice: decrétese y cúmplase, firmado hoy a tal hora y se ejecuta a tal hora. Y ahí que no lo hagas, como el decreto que salió del predial, de tal fecha a tal fecha hasta tal hora se paga el predial con descuento. Yo fui un minuto después y el sistema se bloqueó. Pude haber hasta incendiado la oficina, pero no me iban a desbloquear el sistema por mí. Fue una orden, porque fue una ley presidencial. Mis amados, tú eres en autoridad espiritual más que un presidente. Amén. Aún tú puedes hacer que las leyes de la tierra se muevan para favorecer al pueblo que está bajo yugo, como hizo Elías, con un clamor y con una declaración profética de sus labios. Pastor, yo no lo creo. Entonces apaga y vamos, no tienes permiso de poder pedir. Porque si no crees que Dios te puede usar, si no crees que tienes el poder de Dios para ejecutar y hacer un cambio en una circunstancia, entonces yo creo que hemos perdido estos 14 meses aquí contigo. Dobla tu Biblia y nos vemos cuando lo creas. Eres bienvenido cuando lo creas. Mis amados, tenemos poder creativo en nuestros labios. Proverbio 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte están ¿en qué? En esta. Dice, de sus frutos comerás. ¿Qué frutos quieres comer? Si decretas muerte, me levanté con el pie izquierdo. Yo pregunto, ¿cómo hacen los mochos que le falta la parte izquierda con el pie izquierdo? O sea, nunca ellos sufrirán de mala suerte. Porque la gente se levanta con el pie izquierdo y dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y los mochos, eso les irá bien toda su vida, porque no tienen que pensar si se levantan con el derecho o se levantan con el derecho, simplemente se levantan. No se trata del pie izquierdo, del pie derecho, se trata de lo que llegue en tu mente y tú declares para el día. El día se ve como triste y las ventas van a estar mal, mira, está lloviendo. Aunque llueva y truene y caigan centellas, mi negocio se llenará. Y aunque haya el sol y la temperatura más elevada, mi negocio estará lleno. Mis amados, en todo tienes que decretar. No es el tiempo de orar. Dios te está diciendo hoy, no es tiempo de orar, no es tiempo de orar, es tiempo de decretar. Fíjense, volvemos a Elías, cómo Dios lo respaldó en esta segunda oración, sin tocar las oraciones anteriores, cuando le dijo a la viuda, y lo podemos leer ahí atrásito, en el 17:8, donde le dice a la viuda, Dios le dice, ve y alimenta a una viuda. ¿Y qué le dice la viuda? Elías, solo tengo harinita y una leñita para cocinar y morirme. Y un hombre de autoridad, ve y hazme a mí primero y después vas a comer tú. Y hoy día uno dice, la cosa está delgadita, mi hermano. Nada más tiene ese poquito carne. Uy, mi hermano, vamos a orar, mi hermano, a ver si Dios manda la producción. Esa no fue la actitud de Elías. Él sabía que tenía poder en su palabra. Amén. Y que por boca de Dios se le hablaba. Viuda,
Un poquito de harina, la leña que tiene, cocíname a mí primero. Vaya, qué arrogante que yo venga aquí donde mi querida hermana Alexandra me diga, tengo esto para mí, para mi hija. Mi hermana, prepárame la mesa que yo vengo a comer. Pero si mi hija no come, sírvame, y el vaso jugo que está ahí, me lo sirve porque me lo voy a tomar. Eso es autoridad, mi hermano. Y eso es creer, pero una palabra profética será cuando Dios te la dice. Porque de eso también te quiero hablar al final, de profetizar con responsabilidad. Y te voy a mostrar un caso de un hombre que con la autoridad espiritual profetizó y no fue bueno lo que profetizó. Pero te estoy hablando ahora de creer lo que Dios te está poniendo en el corazón. Y no es solamente para irte de rodillas y Dios dirá, pero este hijo mío duro de servir como la mula, como dice Deuteronomio, no entiende que no es hora de orar, es hora de establecer, de decretar, de decir lo que yo le he dicho para que empiecen las circunstancias a cambiar. Mis amados, fuego cayó del cielo por la voz de Elías. Verso 41 del mismo capítulo 18. Al 46. Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, usa tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mi amado, el hombre de Dios con una palabra profética es indetenible. Aunque las circunstancias no se veían para creer que iba a llover, y había alguien que lo desanimaba y le decía, pero Elías, ¿tú acaso le ves cara de lluvia? Ve y sube 7 veces. Porque el hombre de Dios decreta y decreta cuando tiene la palabra de Dios hasta que la circunstancia cambie. Elías no se postró a llorar. Señor, yo dije hace 3 años que llovería y el pueblo ahora se muere de sed, porque se estaba muriendo de sed. El pueblo estaba muriendo de sed. Elías calculó la fecha y dijo, 3 años. Hace 3 años vine y reté a este pueblo y reté a sus baales y le dije que no llovería más. Y fue y clamó, y clamó, y clamó, y clamó 7 veces hasta que el milagro se dio. ¿Cuántas veces has clamado por tu milagro y aún no lo has visto? Sigue decretando. Dios te dice, no es tiempo de orar. La palabra que Dios te dio es tiempo de decretarla hasta que veas el milagro de Dios. Ya no ores, te dice el Señor. Elías tenía sus tiempos de orar, pero Elías entendía que ese no era el tiempo de orar ni de llorar, era el tiempo de establecer. Porque tu circunstancia cambia cuando tú empieces a cambiar tu modo de pensar y creer que lo que Dios ha puesto en tu corazón se va a cumplir. Mis amados, aquí te hablo de Elías, pero ¿y qué de otras oraciones extremadamente arriesgadas que los hombres de Dios levantaron y vieron la mano de Dios? Josué capítulo 10. El 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel,
Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hasta ahí. Me encanta un hombre que en medio de las circunstancias no vio más que decirle al sol. Aunque él no sabía para ese entonces que era la tierra quien giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. Pero aún así Dios sabía que era lo que Josué quería orar. Y a veces no tenemos claro el concepto de cómo queremos orar, pero tenemos la idea central. Y él levantó y dijo: Sol, detente, y tú luna. ¿Y qué dice la Biblia? Se detuvo. Que el sol y la luna se detuvieron. O sea, la tierra se tuvo que detener. Y estuve buscando más allá. Hace 8 meses salió un comunicado de la NASA, de un profesor científico de la NASA, director de, bueno, se me escapa la idea de que, director algo de los Estados Unidos, pero es científico de la NASA, donde relata la historia que los científicos estaban haciendo un programa a 100, a 1000 y a 10.000 años de cuál sería la posición solar y la posición lunar y la ubicación de la Tierra exacta en esos 1000, 100, 1000 y 100.000 años. Tenían años de estar haciendo y las computadoras empezaron a trabajar, pero hubo algo que llamó la atención hace 8 meses y las computadoras empezaron a mostrar como un error, porque a 100 años, a 1000 y a los otros años mostraba que se perdía casi un día. Y los científicos empezaron a preguntarse y llamaron a los mejores técnicos en sistemas, ingenieros de la NASA, a corregir los programas y diseñadores de software. Y dijeron: todo está correcto, sin embargo falta un día. Y dice él que estaba en medio de ese recinto cuando alguien dijo: yo he ido a iglesias cristianas y escuché un día a mi pastor que dijo que casi un día se detuvo el sol en tal parte y en tal hora y en tal lugar en la historia. Y ellos empezaron cronológicamente a estudiar eso, y efectivamente la ubicación exacta que le pudieron dar fueron 23 horas y 20 minutos. Pero aún faltaban 40 minutos. Y se estaban dando botes en la cabeza. Tal vez tu Biblia está equivocada, tal vez tu Biblia está errónea, porque dice que se detuvo un día, y estudiaron que dice casi un día. No fue un día completo, y pasaron días ubicando dónde estaban. Para la NASA, 40 minutos perdidos en la eternidad. Eso es un error que no podemos decir como se nos pierden ahora 40.000 millones. Para ellos es así de importante. Y esos científicos, dice la palabra, que llamó a su pastor. Le dijo: pastor, tenemos un grave problema. La Biblia me dice que se perdió un día, pero faltan 40 minutos, porque científicamente solo podemos demostrar 23 horas y 40 minutos. Tal vez la Biblia se equivocó. Le dijo el pastor: no, la Biblia no tiene errores. Vete al libro cuando el profeta Elías, Jeremías, Isaías visita a Ezequías. Segunda de Reyes. Oraciones arriesgadas que estoy hablando, y te quise dar este testimonio. Segunda de Reyes, capítulo 20. Versos del 8 al 10. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados.
Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Hasta 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. 10 grados son 40 minutos exactos. La Biblia no contiene errores. El profeta dijo que la sombra retrocediera 10 grados para poder que Ezequías viera respuesta a su oración. Y Dios hizo un pequeño girito a la tierra. 10 graditos, 40 minutos más las 23 horas, y los 20 minutos representaban el día que se perdió en la eternidad. La Biblia no tiene errores, mis amados. Lo pueden buscar en internet. Respuesta de la NASA del día perdido. Pónganlo así que así aparece. Y van a salir varios escritos traducidos a cientos de idiomas. Un día está escrito en la Biblia cómo se perdió ese día. Cómo 2 hombres hicieron que un día en la eternidad se perdiera para los científicos. Oraciones arriesgadas de parte de los hombres de Dios. Porque no solamente es para cambiar que un palo se seque, o que una higuera sea estéril, o que un ratón se muera. Aún la tierra, si tiene Dios que cogerla así y girarla 10 grados, lo hará. Cuando tú tienes una palabra de Dios en tu corazón y hace cambiar las circunstancias a tu favor. Porque para el Señor no es nada decirle a la tierra que gire o que se detenga, o decirle al sol, aún si tiene, mira, es que si Dios tiene que rodar el sol, que es imposible humanamente, lo tiene que hacer. Aunque la tierra es la que gire, pero si es Dios quien tiene que coger el sol y decirle: sol, te vas a dar la vuelta porque yo soy mayor que tú y yo te creé a ti, el sol tendrá que girar. Cuando tú crees que Dios puede hacer algo por ti. Amén. ¿Qué diremos de Moisés? Un himno de victoria. Que Dios le dijo: que tienes en tu mano, abre el mar. Ni toda la tecnología del universo actual puede abrir el mar rojo en dos y hacer paredes para que un pueblo pase, y calcularlo de una manera tan exacta que detectó el último israelita, y apenas pasó el último israelita, la compuerta. Dios le puso microchip a los israelitas cuando pasaron por el detector de israelitas. Todavía quedó un israelita, apenas pasó el último, destruyó a todos los egipcios. Amén. Mis amados, oraciones atrevidas. ¿Qué diremos de David? Cuando había un gigante atemorizando a todos los mejores guerreros que había en esa época. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti con el nombre del Señor. Una piedrecita destruyó un gigante. Oraciones atrevidas. Yo no sé qué tienes que hacer para hacer una oración atrevida, pero Dios te dice que esta mañana no es tiempo de orar, es tiempo de decretar. Es tiempo de hablar lo que Dios te está diciendo en tu corazón. Podríamos pasar toda la mañana hablando de Génesis, Apocalipsis, de hombres que clamaron a voz en cuello y hubo una circunstancia que cambió, y aún Dios tuvo que mover el mundo entero para responderle a sus siervos. Pero se trata de profetizar con responsabilidad, y allá te quiero llevar. Solo debes profetizar cuando Dios te da una palabra para profetizar. Porque no se trata de profetizar lo primero que se me venga al corazón. Porque tienes que recordar que hay una... imagínense ustedes al presidente hoy que se levante con el ánimo bien hermoso y buena gente y diga: nadie paga impuestos por 6 meses en la nación. Se va a la quiebra del país. 6 meses sin percibir impuestos.
Hay una película que 12 horas donde voy a dar impunidad a todos los delitos cometidos. Ustedes se imaginan al presidente, mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche lo que hagas, nadie te lo juzgará. Y tiene la autoridad y de pronto se podrán hacer marchas y protestas y todo el que lo haga, pero según decreto presidencial, mientras lo revocan, mientras lo tumban, ya el daño está hecho. Imagínate, mis hermanos. Así tienes que ser tú con la autoridad que Dios te da. Ojo, tú que duermes. Camarógrafo, no te me duermas. Ojo con linces que hay dos por ahí que están cabeceando. Eso van para Facebook. Oraciones arriesgadas. Padre, yo te voy a pedir desde hoy en adelante, Señor. Pero voy a orar con responsabilidad. Que el que se duerma, Señor, te doy permiso que lo tumbes de la silla. Señor, todo aquel que se duerma en este recinto, túmbalo de la silla y que todos sepan que fue por dormilón o dormilona. Segunda de Reyes, orar con responsabilidad. Capítulo 2. Esta historia es jocosa, es chistosa y tal vez te pueda causar bastante risa. Pero es profetizar responsablemente. Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 19 al 25. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Para ahí un momentito. Esto es decretar una buena profecía. Pero ahora viene la parte donde profetizó irresponsablemente. Él decretó que sobre esas aguas no habría muerte. ¿Qué usó? La sal. Para confirmarte que la sal no es maldición, la sal es bendición. Las aguas fueron sanas con sal. Cuando se te riegue sal en tu casa, dile: así el Señor dijo que yo soy sal. Ahora verás cómo profetizó irresponsablemente. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló. ¿Palabra que habló quién? Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mi hermano, no se trata ahora de empezar a cortar gente, porque Eliseo tenía una unción al doble. Pero una mala palabra profética, Dios aún la respalda, pero el juicio caerá sobre ti. Ojo con estar cortando gente que estorba. No tenemos autoridad de matar gente. Ojo, estás decretando juicio sobre lo que Dios no te ha dicho. Maldiciendo gente. Por eso Jesús dijo: no maldigáis, sino bendecid. Mira que una palabra de Eliseo, las osas destruyeron, se comieron a 42 muchachos. Ni siquiera a uno ni dos, 42. Por una simple burla que le dijeron: calvo, calvo. Y si era calvo, pues personal, coja una osa y quítale los pelos y hagas una peluca. Pero a veces se burlan de ti como cristiano. Chico, te tiene que ir mal el resto de tu vida porque te burlaste de mí. Ojo. ¿Sabes qué me dijo Dios un día? Yo estaba orando sobre algo. Un brujo. Y me dijo: no des de tu autoridad decretar que yo lo quite de la tierra.
Pero si aún tú me oras que lo quite, yo lo quitaré. Pero la sangre de él la reclamaré sobre tu vida. Yo le dije, ¿y cómo así? ¿Eso con qué se come? Me dice, porque por eso te dije yo en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Si tú decretas muerte sobre alguien, yo lo mato, pero después me arreglo contigo. Y tú no vas a querer pagar inmediatamente. ¿De qué se trata, mis amados? De profetizar con responsabilidad. Estoy seguro que él tuvo que ajustar cuentas cuando subió al cielo por esa vida de sus 42 muchachos. ¿Qué estás decretando tú? Si Dios no te lo ha dicho, para y busca una palabra de Dios y esa es la que vas a decretar. Pero no es decretar que la gente le vaya a ruin, que los negocios se caigan. Mira, te voy a dar otro testimonio. Dos establecimientos que el Señor ya ve, tres cosas me han sucedido por profetizar. Una vez, hace un tiempo, 7 años tal vez, existía un apartamento que a mí me gustaba. Yo fui con un hermano de la iglesia, había un proyecto y el hermano fue y se quitó los zapatos y dijo, Dios me regalará estos apartamentos y yo reclamo este para mi hermano. Y él pisó el sitio. 3 años después pasó y los apartamentos en ruinas y sin vender. Y me llamó, me dijo, varón, los apartamentos nos están esperando. Hace 3, 4 años que no los han vendido. Y yo me llevé esa inquietud y el Señor me dijo, ustedes los maldijeron y ni un comprador hará el negocio. Ve y quita la maldición de ese lugar para que se venda. Y yo llamé y le dije, ¿sabes qué, fulano? Nos encontramos en ese sitio. Porque el Señor me dijo aquí esto. A los 15 días lo vendieron. 3, casi 4 años el lugar maldito. Por una supuesta bendición que él quería para él. Lo ató y maldijo un lugar por profetizar irresponsablemente. Frente a la casa hay unos establecimientos que nos maltrataron por muchos años. Y un día a las 3 de la mañana el Señor me dijo, ve allá y maldice. Pero yo en ese entonces no entendí la palabra completa y hasta maldije, no la actividad económica, maldije aún el establecimiento y maldije la tierra. Se secaron y por allá han pasado cientos de negocios. Hace 2 meses estoy comiendo en un restaurante ahí y le pregunto a la señora, ¿cómo está la meta? Me dice, malas, pésimas. Y le digo, ¿por qué se hace una excelente comida? Y esto y aquello, no está mal. Así en la oración el Señor me dijo, él retira la maldición, porque cuando yo te dije que maldijeras la actividad económica que era un bar, no el sitio. Yo no entendí, maldije hasta el sitio. Yo tuve que ir, pasé por ahí de noche y yo retiro maldición. Hace una semana le pregunté, la renta se ha subido por falta de entendimiento. Despiértate tú que duermes, camarógrafo, ojo, ha habido dormilones, espíritu de sueño por ahí. Estás caliente, 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 caliente. Hubo otro sitio también que era un prostíbulo y el Señor un día me hizo bajar ahí y maldecirlo, no tardó 15 días y hoy día funciona una iglesia ahí. Pero ese entonces tenía mayor sabiduría y también fue la actividad económica, no el sitio. Está en plena avenida Pedro Heredia y está funcionando hoy día una iglesia así de multitudes. Mi hermano, mi hermana, es decretar con responsabilidad. Les estoy hablando de un decreto que yo hice con irresponsabilidad y aún con un hermano de la iglesia donde yo me congregaba anteriormente. Decreté irresponsablemente. Pero se trata de establecer con responsabilidad. Ahora, es lo que Dios te diga. Si te parece una locura, pues tú de todos modos hazlo, pero que tengas una palabra de Dios. No lo hagas porque hoy me levanté y el vecino me tiene molesto y yo decreto que le vendrá sarna y que le vendrá raquiña y que le vendrá plaga y que sus paredes se rajarán y que sus pies no... Mi hermano, ojo con lo que estás orando, porque le vendrá todo eso,
pero tú tendrás que pagar las cuentas y la factura la pagarás tú. Entonces hoy Dios te dice decreta con responsabilidad, pero decreta. Te está viendo, te mostré dos casos solamente, Elías y Eliseo. Y Eliseo recibió la doble porción, pero una acción de su corazón no tratado estableció muerte sobre 42 personas. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar tranquilo porque por una pequeña cancita y una palabra de Eliseo se murieron 42 muchachitos? Sí. Es muy irresponsable, porque recuerda que tú tienes poder en tu lengua. Ojo con lo que decretas sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu hogar, sobre tu empleo, sobre tus finanzas, sobre algún amigo, sobre un enemigo. Ora a Dios cómo vas a orar sobre tu enemigo. Ese mismo caso del establecimiento que fue cerca de la casa, el señor que de lo que más hacía estorbo ahí era un hombre que venía lleno de muerte sobre su vida, porque por lo que oí y supe era un hombre que se había movido en el sicariato y su dinero lo estaba lavando en el sicariato. Cuando se enteró que yo recogí firmas ese día para poder cerrar el establecimiento, llamó a la casa y envió cartas amenazadoras como lo hicieron con Senaquerib. Yo fui a la presencia del Señor y le dije, ¿cómo quieres que ore? Y el Señor me dijo, los dos no caben sobre este barrio, porque ni tú vas a tolerar eso, ni Él te tolera a ti. Pero me dio plano abierto, me dijo, ¿cómo orarías tú? Yo le dije al Señor que lo mudes y que lo lleves para otro lugar, porque en este mismo barrio no cabemos. Llévatelo y que prospere o que haga lo que tenga que hacer en otro lugar. Fue mi oración. 2 días lo mataron con 7 tiros en el cuello, pero yo no lo mandé a cortar. Yo lo mandé a establecer por otro sector. A las 5 de la mañana entrando a la puerta de su casa, después de haberme atormentado toda la noche con música y con eso parecía Sodoma y Gomorra, era pequeño. El Señor lo cortó, pero no tengo temor porque no lo corté yo. Yo simplemente dije, Señor, múdalo, porque en este barrio, en este sector no cabemos los dos, y yo no voy a dejar la casa por él. Y el Señor decidió hacerlo de su manera. Orar responsablemente, mis amados. Orar responsablemente. Pero se trata de orar, de clamar, de establecer. Ya no orar. Ahora Dios te dice, es declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero lo primero que te puedo decir hoy es llevarte a una oración para que Dios te dé una palabra y luego la decretes. Padre, yo te doy gracias por esta preciosa mañana. Yo te pido hoy, Señor, porque tú lo dijiste desde temprano. Tú que me estás escuchando, quiero decirte, no es tiempo de clamar ni de orar, es tiempo de establecer y de declarar lo que Dios te ha dicho en tu corazón. Es tiempo de dar la orden a los cielos y a la tierra de lo que Dios te ha puesto en tu corazón y profetizar responsablemente. Yo quiero que repitas una pequeña pero poderosa oración conmigo. Si quieres, ponte en pie, iglesia. Ponte en pie, iglesia, para que el espíritu de Eutico no te toque. ¿Saben cuál es Eutico? ¿Saben ustedes quién es Eutico? Sí. Bueno, los que no sepan se los dejo de tarea. Eutico es un personaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se durmió y por haberse dormido en un balcón escuchando un servicio se mató. Entonces, ojo con las sillas, con los dormilones. Quiero que repitas conmigo. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy vengo delante de ti a decirte, Señor Jesús, que yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo, por todo lo que he hecho que no te ha agradado. Delante de ti
Señor, protégeme. Y de ahora en adelante, hasta el Señor de mi vida, y hazme miembro de esta iglesia familiar de avivamiento, una iglesia que se ha decretado hogar de tu Espíritu Santo. Padre, hoy presento mi circunstancia, la cual por años me ha estorbado, y por años he orado y no veo respuesta. Pero hoy me has hablado, hoy me has dicho que ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de profetizar. Pero Señor, también aprendí que no debo profetizar lo primero que se me venga a mi corazón. Necesito una palabra que provenga de ti para profetizarla sobre mis circunstancias, porque hoy entiendo que la vida y la muerte están en el poder de mi lengua, y yo quiero hablar vida sobre mis circunstancias. Yo quiero ver que mis circunstancias cambien hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.